Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con Egon von Greyerz, de goldswitzerland.com. Egon, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer estar de nuevo, Max, ahora que llega la Navidad y la decisión de la Reserva enseguida Federal. hablaremos de la Reserva Federal, pero antes me gustaría hacerle otra pregunta. En tiempos de dificultades e incertidumbre, la gente suele comprar oro. Sí. Vamos a dar una serie de razones por las que la gente debería comprar oro. Las empresas energéticas se desploman por culpa de la caída del precio del petróleo y del nuevo mínimo histórico que ha alcanzado el gas. Las materias primas se hunden. 27 mercados bursátiles están en corrección. Algunos de ellos han caído el 20, el 30% o incluso más. La economía se desploma por todas partes, el comercio internacional se hunde, Europa intenta absorber a millones de refugiados, el terrorismo islámico no deja de crecer, el interés de los bonos basura se dispara, el sector minorista se viene abajo, los préstamos estudiantiles y destinados a la compra de automóviles están a punto de desplomarse, el sector estadounidense de la producción está en recesión, los fondos de cobertura se hunden, el mercado bursátil de Estados Unidos lo constituyen prácticamente solo 10 valores y las ventas de las empresas se derrumban. Entonces, ¿por qué no sube el precio del oro? ¿Qué nos dice eso? Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué no sube el precio del oro? A lo mejor ahora empieza a subir y se une a la larga lista que ha dado usted. Una lista tan larga que a lo mejor ya no pueden seguir manipulando el precio del oro. Algunos de los grandes mercados son tan grandes que su propio peso los hace estar llenos. Fíjese, por ejemplo, en los bonos basura, que están en pleno desplome, lo que ha hecho que los fondos cierren las amortizaciones. Los mercados reales no se pueden manipular, pero desgraciadamente el oro no es uno de ellos y sigue estando manipulado, porque como sabe usted, el mercado del oro papel es unas 300 veces mayor que el del oro físico. Vamos a hablar del oro papel. Como ha apuntado brevemente usted, es posible que esta semana la Reserva Federal decida subir los intereses en lo que sería la noticia de la semana. Una decisión que afectaría a la némesis del oro, que no es otra que el dólar y todo lo que va asociado a él. ¿Qué sensaciones tiene sobre esa posible subida de un cuarto de punto? ¿Qué significado tendría? ¿Tendría alguna influencia? Denos su opinión. Puede ser el típico caso en el que los rumores no acaban teniendo nada que ver con la realidad. Creo que la Reserva Federal está deseando que pase algo antes del 16 de diciembre, que es cuando tiene que tomar la decisión, porque como acaba de contar usted, si tenemos en cuenta los factores económicos de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, usted ha hablado de las ventas minoristas, la producción, el desplome de los fondos, los niveles de deuda, etc. Pero también tenemos la situación en los mercados emergentes, en el lejano oriente, en Japón, en China, en Europa. El mundo no puede permitirse una subida de los intereses y la Reserva Federal lo sabe. Por eso aún no han desvelado el misterio. Han dicho que tienen pensado subir los intereses, pero eso no es más que por salvar el pellejo. Estoy seguro de que les encantaría que antes del jueves, que es cuando tienen pensado anunciarlo, sucediera algo que les impidiera subir los intereses. El caso es que esa supuesta subida no está fundamentada en nada, porque la Reserva Federal carece de política. Dicen que tienen en cuenta los datos económicos, pero ni siquiera cuando los tienen delante de sus narices son capaces de hacer nada. No hay más que recordar lo ocurrido en el 2007-2008, en plena crisis de las hipotecas basura, cuando seguían sin ver la crisis. Y lo mismo les pasa hoy. Como digo, no tienen política. Dicen que la situación del empleo es mejor, pero saben que esa cifra del 5% no tiene ningún sentido y que el desempleo real asciende a casi el 20%. También saben que todos los puestos de trabajo que se crean se generan en el sector servicios o en la franja de edad de los mayores de 55 años, mientras los trabajadores de verdad, los que se dedican a la producción, se quedan sin empleo. O sea, que solo lo hacen por quedar bien, sin basarse en ningún fundamento económico. Exacto. Además, una subida de los intereses resultaría problemática para el dólar, para la deuda, para los mercados emergentes. Si los acaban subiendo, tendrán que volverlos a bajar tan rápido que ni siquiera nos habremos percatado de la subida. Bien, desde la última vez que estuvo usted con nosotros, el Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los intereses, adentrándolos aún más en el terreno negativo. A mí me parece alucinante porque con eso lo que hacen los bancos es confiscar la riqueza de la gente directamente de su cuenta bancaria. El Banco Central Europeo sí que tiene una política, la de los
los intereses negativos. El problema es que eso no es más que una confiscación de riqueza. ¿No le parece otro elemento más a favor del oro? Porque si tenemos oro almacenado en un depósito ajeno al sistema bancario, el gobierno no va a confiscarlo como hacen los bancos con el dinero mediante los intereses negativos. ¿Cómo pueden seguir haciéndose cada vez más negativos? Bueno, sí que conocemos la razón. Intentan crear inflación, porque saben que sin inflación la economía europea no puede sobrevivir. ¿Cómo se puede crear inflación destruyendo el dinero? No se puede. Lo que pasa es que no saben qué hacer si no. Lo han intentado todo y se han quedado sin otra herramienta. Han emitido moneda y más que emitirán, y ahora han optado por los intereses negativos, que es algo que no se ha probado en serio con anterioridad. La política de intereses del BCE es otro motivo para que la Reserva Federal no suba los intereses. Solo existe una economía mundial y no puede haber una parte que siga bajando los intereses hasta niveles aún más negativos y otra que quiera subirlos. Interesante. Sí. El sistema bancario internacional es uno y todos los bancos centrales están conectados entre sí, por lo que no tiene sentido que Europa imponga unos intereses cada vez más negativos y que en cambio Estados Unidos los suba, ¿verdad? Es ridículo. Muy bien, vamos a hablar de otra noticia. Italia ha rescatado a 4 bancos. Los accionistas y tenedores de bonos se han quedado en la ruina y la gente se suicida. ¿Cree que nos espera más de lo mismo para el 2016 y que las recapitalizaciones internas, que son otra forma de confiscación de riqueza por parte de los bancos, serán más patentes el año que viene? Habrá recapitalizaciones internas en todo el mundo. La gente tiene razones para preocuparse porque su dinero ya no estará a salvo. De todas formas, prestarle dinero a un banco entraña un riesgo enorme. Yo, desde luego, si le prestara dinero a un banco, exigiría unas garantías a cambio. A los clientes nos piden garantías, pero ¿y nosotros a ellos? A mí todos los bancos del mundo me parecen inseguros. Cuando se deposita dinero en un banco, en realidad se le presta. Exacto, y el banco tiene que ofrecer unas garantías de que puede En cambio, ahora devolverlo. cobran a los clientes por ese servicio. Eso es ridículo. Muy bien. El Banco de Pagos Internacionales, cuya sede se encuentra en Suiza, donde reside usted, da la impresión de ser el banco central de los bancos centrales. ¿Es así? Sí, sí. De acuerdo. Pues bien, la institución acaba de publicar un informe en el que advierte de que el mundo está al borde de un nuevo desplome crediticio. La deuda mundial asciende a 200 billones de dólares. Sí. Y ya no queda mucha deuda que crear antes de alcanzar la saturación o el cenit de la deuda, que es el punto al que el Banco de Pagos Internacionales deja entrever que hemos llegado. ¿Está de acuerdo? Totalmente, claro que hemos llegado a ese punto. Llevo años diciéndolo. Es increíble que nadie se haya dado cuenta de que el emperador está totalmente desnudo. El Banco de Pagos Internacionales lo sabe, al igual que usted y que muchos de nosotros. Y sucederá. El sistema está en bancarrota y, como tal, no puede de ningún modo soportar una subida de los intereses. Lo curioso es que el Consejo de Dirección del Banco de Pagos Internacionales está compuesto por banqueros centrales que en esa institución dicen una cosa y luego en sus respectivos países hacen todo lo contrario, porque a nivel nacional todo es política y no pueden contar nunca la verdad. Lo que está contando usted es un caso de corrupción pura y dura. En el Banco de Pagos Internacionales dicen una cosa, pero luego cuando vuelven a sus países de origen dicen otra, y hasta dicen cosas distintas según el país. Desde luego, porque cuando un banquero central regresa a su país de origen, se pone el sombrero de político y ya no puede contar la verdad.